Desaparecen más de 5.000 millones de dólares de las reservas internacionales de Argentina. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se han ido esos millones de dólares? Venga, vamos allá. Vamos a verlo. Efectivamente, el gobierno argentino ha perdido en menos de un mes 5.000 millones de dólares de las reservas netas o 2.000 millones de dólares de las reservas brutas. Como podéis ver aquí en este gráfico, pues las reservas netas ya habían logrado ser positivas desde pues hacía algunos meses, y con la implementación de la fase 2 del plan de Milei pues parece ser que han caído en picado. Tenéis ahí que las reservas netas con el método FMI son menos 5.200 millones de dólares cuando estaban prácticamente a finales de junio en plano, y las reservas brutas han caído a 27.000 millones de dólares, 27.400, cuando estaban rondando los 30.000 millones a finales de junio. Entonces, bueno, vamos a ver qué ha pasado. Quizás se puede ver mejor que este gráfico, este otro, que son como pues han ido incrementando o cayendo las reservas brutas y las reservas netas en el gobierno de Milei, desde que entra a mediados de diciembre hasta, bueno, pues la última semana de julio, que es cuando tenemos datos. Como veis ahí, pues han incrementado o estuvieron incrementando con mucha fuerza las reservas, casi 12.000 millones de dólares las reservas netas, más de 8.000 millones de dólares las reservas brutas, y bueno, han caído ahora, prácticamente casi están iguales, y han caído las dos a más 6.000 millones de dólares bajo la administración Milei. Entonces, bueno, vamos a intentar ver qué ha estado pasando aquí y pues cómo se han ido moviendo las variables económicas y las variables monetarias en Argentina. Este gráfico, que pues os voy a poner la fuente, que es un pequeño informe que han realizado desde el gobierno de Argentina, podemos ver los pasivos y las contingencias del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, os lo pongo básicamente porque uno de los planes del gobierno de Milei ha sido el de congelar o poner un límite o un tope a la base monetaria, en este caso ampliada, que quieren que pues haya bajo el gobierno de Milei, y al menos mientras haya un régimen de tipo de cambio pues controlado o tipo de cambio pues no libre. Entonces lo que veis ahí en gris es la base monetaria, y lo que veis en rojo y en un poco más negro es la base monetaria ampliada, que sería pues los pasivos monetarios y también los pasivos financieros que tiene el Banco Central de la República Argentina. Una de las cosas que han hecho es limpiar de basura el Banco Central, y bueno, lo que han hecho es mandarle esa basura al Tesoro al final. Pero bueno, esto tiene han limpiado financieramente el Banco Central, y esto tiene una gran ventaja que vamos a ver ahora a continuación. Pero de momento lo que podemos ver es que ese límite de 47,7 billones de pesos es la línea que tenéis en punteado, en horizontal, y actualmente los agregados monetarios están en torno a 20, la base monetaria está en torno a 20 billones de pesos. Entonces tiene algo de espacio todavía el gobierno para incrementar la oferta monetaria hasta que toque con ese límite, que es de 47 billones. Este límite pues no es arbitrario, es el límite que tenían en 2019 y con el que se supone que la economía argentina puede funcionar correctamente. Aproximadamente es el 9% del PIB, lo cual es pues en principio pequeño si lo comparamos con otras áreas económicas pues como por ejemplo Estados Unidos, Europa, que tienen pues el 30 o el 20% de base monetaria sobre PIB. Bueno, en cualquier caso, este es el plan de Milei para dejar de imprimir pesos. Si vemos cómo se ha ido desarrollando pues la base monetaria en el último mes, pues lo que vemos es que efectivamente ha dejado de crecer. Llegó a tocar en algún momento los 24 billones y ahora mismo está en 20,5. Entonces, bueno, de alguna manera parece ser que este plan de congelar la base monetaria, pues sí está, al menos de momento, sí está funcionando. Una de las cosas que están pues intentando implementar para frenar esta emisión monetaria es pues simplemente seguir con el plan de tener superávit fiscales. Como pues ya os he enseñado aquí en otros vídeos y lo vuelvo a enseñar, parece ser que es una de las cosas que no son negociables en el gobierno de Milei, y esto pues está muy bien, y esto pues tiene un efecto pues contractivo sobre la cantidad de dinero, y han dicho que así va a seguir, y bueno, pues está muy bien. El otro gran efecto, otro de los grandes efectos es el pago de intereses del Banco Central de la República Argentina a los bancos. Y este pues ha ido cayendo en picado conforme se iba saneando el balance del Banco Central, y como ya os he dicho, el balance del Banco Central se ha saneado tirándole, al menos en parte, la basura que tiene en el Banco Central pues se la ha tirado al gobierno. También ha habido un proceso endógeno de saneamiento del Banco Central, pero bueno, gran parte del proceso realmente ha sido tirarle al gobierno
pues al gobierno central, al tesoro, la basura que tenía el banco. En cualquier caso, esto era pues estos pagos de intereses que veis aquí, que prácticamente están ya nulos a los bancos, pues era una fuente de monetización muy importante. Esa fuente de monetización ya ha desaparecido. Aquí podéis ver las fuentes de monetización en el primer semestre del gobierno de Milei, el primer semestre de 2024, quitando los primeros 15 días, y lo que vemos es que pues, la base monetaria había crecido en 1,6 billones de pesos, y de esos, pues podemos separarlos en los factores que han hecho incrementar la base monetaria y los factores que han hecho, pues, disminuir la base monetaria. En verde tenéis los que han disminuido la base monetaria, principalmente ha sido la emisión de bonos Bopreal, que la vamos a comentar ahora en las siguientes slides, y pues principalmente lo que ellos llaman el fiscal directo, que es, es ese superávit fiscal del que os hablaba antes. Y en rojo tenéis lo que han incrementado la cantidad de dinero. En principio, pues ha sido el sector externo, este sector externo también lo voy a comentar ahora en detalle, han sido el pago de intereses, que ya los hemos comentado antes, y los puts, que quizá comentamos en otro vídeo, que han sido pues un factor de incremento de base monetaria y que además está ya algo, al menos casi todo controlado y fuera del balance del Banco Central, pero en cualquier caso, esto curiosamente siempre hablamos de la herencia, esto también lo hizo Milei, Milei emitió, o el gobierno de Milei emitió en el Banco Central de la República Argentina algunos de estos puts. Bueno, en cualquier caso, ¿dónde nos queremos centrar? En el sector externo. ¿Por qué? Bueno, porque esos son los dólares que pues traen los exportadores y están obligados, gran parte de ellos, a vender al Banco Central, y cuando el Banco Central compra esos dólares, emite esa base monetaria para comprarlos. Por lo tanto, bueno, este factor pues era un factor que incrementaba la base monetaria, pero que, bueno, también incrementaba las reservas en dólares. Entonces ya podemos entender un poquito por dónde va pues las pistas de por qué ya han dejado de incrementar pues las reservas de Argentina. Si vemos qué es lo que ha dicho que van a hacer con los dólares en esta fase 2 del plan de Milei, lo que han dicho es básicamente que van a comprar los dólares al tipo de cambio oficial, ese 941 que veis ahí, y los van a vender, no al blue, pero los van a vender a un tipo de cambio que se llama CCL, contado con liquidación, que al fin y al cabo está muy parecido, está relativamente cerca del blue. En otras palabras, y aunque no sea de todo técnico, lo que están haciendo es comprar el dólar al oficial, comprar el dólar en la línea roja, y están vendiéndolo en la línea azul. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque esta brecha cambiaria, el diferencial entre el tipo de cambio de mercado, o el tipo de cambio negro o blue, y el tipo de cambio oficial, como veis ahí, pues se había empezado a disparar, sobre todo a partir de finales de abril o principios de mayo, y esto pues estaba dando mucho que hablar a mucha gente, no estaban controlando el tipo de cambio, y por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer para controlarlo? Pues comprar al oficial y vender al blue, con la esperanza de que inundar de dólares la economía argentina haga caer el tipo de cambio blue o el tipo de cambio de mercado real. Esto, bueno, tiene también la ventaja de que recapitaliza o sigue recapitalizando al Banco Central, porque, bueno, el diferencial evidentemente se lo va a quedar el Banco Central, es decir, es una ganancia por intermediación financiera que hace el Banco Central. Eso sí, tiene la desventaja de que se dejan de acumular esas reservas, que habían dado mucha tranquilidad a muchos que consideran que el análisis financiero y la solvencia financiera del Banco Central es muy importante para la estabilidad monetaria, pero bueno, tiene esa ventaja. La desventaja, evidentemente, es a los exportadores, que no están tan contentos en vender sus dólares a 940 cuando saben que el tipo de cambio real son 1400. Bueno, no es algo que sea nuevo, esto ya venía ocurriendo, pero bueno, en cualquier caso, pues los exportadores desde luego no deben estar aquí muy muy contentos. Claro, ¿a qué ha llevado esto? Lo que ha llevado es que pues los primeros meses de Milei se acumulaban muchísimas reservas y había muchas compras netas en el mercado cambiario por parte del Banco Central. Como veis ahí, pues eran 2.000 millones el primer mes, 3.000 millones el segundo, lo normal es que compraran más de 2.500 millones de dólares en el mercado cambiario cada mes hasta mayo. ¿Qué ha pasado en junio y en julio? Bueno, pues ya las reservas netas ya no crecen por este lado, sino que más bien decrecen, aunque eso sí, decrecen de manera muy pequeña, pero bueno, tenéis ahí que ya son netamente ventas en el mercado cambiario lo que está haciendo el Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, pues evidentemente este factor de acumulación de reservas ya no existe en los últimos meses. Y si no existe en los últimos meses, evidentemente esperaríamos que las reservas dejaran de crecer o incluso se resintieran. Y vamos a ver también por qué se pueden resentir. Es decir, ya tenemos la parte del ingreso de las reservas contestado. Ya no hay ingreso de reservas porque básicamente lo que se están haciendo es se cogen y se venden esas reservas.
Pero ¿qué está pasando por el lado de la salida de las reservas? Y aquí tenéis pues las importaciones que se pagan en comparación con las importaciones devengadas. Es decir, cuánto debería pagar el Banco Central a los importadores y cuánto realmente les paga. Pues esto en cualquier régimen de tipo de cambio libre no necesariamente es el Banco Central el que los tiene que pagar, pero en un régimen de cambio, de tipo de cambio controlado como es el de Argentina, todavía, pues evidentemente estos dólares salen de la reserva del Banco Central. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues como veis ahí, desde más o menos mediados de julio del año pasado, de 2023, pues el gobierno de Fernández y de Massa decidieron dejar de pagar a los importadores. Y como no les pagaban a los importadores, se acumuló una deuda gigantesca con ellos. Al acumularse una deuda gigantesca con ellos, pues bueno, pues se dejó de pagar pues esos dólares, y los dólares dejaron de caer. Incluso durante los primeros compases del gobierno de Milei empezaron a crecer cuando incrementaron los dólares de las exportaciones, se compraban esos dólares y no salían, o al menos no salían en la cuantía que deberían por las importaciones. Esto pues también impacta mucho las cifras de crecimiento económico, porque bueno, pues muchos importadores decidieron dejar de importar y evidentemente esto generó una paralización, al menos en el sector industrial, que que esa paralización en principio ya ha caído o ha dejado de existir gracias a que se ha normalizado el pago a los importadores. Pero claro, al normalizar el pago a los importadores, lo que significa es que esos dólares que antes no salían, ahora salen. Por lo tanto, pues bueno, esto explicaría también en parte por qué los dólares se han dejado de acumular en el Banco Central de la República Argentina, y es básicamente porque ahora sí están saliendo, sí se está pagando a los importadores, cosa que dejó de hacer el gobierno anterior. Pero claro, dejar de pagarlos no solamente tiene el efecto de esa acumulación, sino tuvo un efecto, como digo, grave en la actividad económica. ¿Y cómo se intentó solventar, o cómo lo intentaron solventar desde el gobierno de Argentina? Bueno, pues con la emisión de unos bonos que se llamaron BOPREAL, que se llaman BOPREAL, y que lo que hacían era pues hacerles un pago no en dólares, sino en una promesa a entregar dólares. Como ya os comenté en estos vídeos, pues estos bonos, que tenéis aquí pues un poco también os voy a dejar en la descripción el enlace a esto, que es un documento del Banco Central de República Argentina. Estos bonos eran una especie de trampita o maquillaje, mejor, más que trampa, vamos a llamarlo maquillaje, que hacía el Banco Central de la República Argentina para pues dejar de pagar o no pagar tanto a los importadores, que los importadores siguieran haciendo su labor de importar bienes a Argentina y pues que no salieran reservas de unas reservas que prácticamente no existían. Claro, esto tenía una ventaja en su momento, que es que hacían subir las reservas netas, porque las reservas netas se calculan como las brutas menos las salidas a corto plazo hasta un año esperadas de reservas. Pero claro, estos bonos resulta que una de esas series, que son por unos 2.000 millones de dólares, pues ahora han llegado al punto donde su vencimiento es a menos de un año. Y si es a menos de un año, con la definición pues más tradicional de reservas netas, se tienen que meter como resta en las reservas brutas. Por lo tanto, estos 2.000 millones de dólares han entrado este mes, han entrado en el mes de julio, y esto explicaría en parte también por qué esa caída muy abrupta en las reservas netas, aunque no necesariamente, seguro no en las reservas brutas. Eso sí, estos bonos se van a empezar a pagar, como veis aquí un poquito más abajo, 12 cuotas mensuales desde julio del 2024. Cada mes se van a pagar aproximadamente 200 millones de dólares, y estos pues también van a hacer un efecto sobre ya las reservas brutas negativo. Bueno, los siguientes bonos empezarán a tener efecto en 2025, como veis ahí, las siguientes series, el resto de series. Bueno, más cosas que han pasado. Claro, es que fijaros una cosa también hiperinteresante que tenemos aquí. Esto son el perfil de vencimientos de la deuda, y pues es el regalo envenenado también que dejaron los kirchneristas a Milei para ver si su gobierno caía en medio minuto, y parece que no ha caído, pero desde luego se está sufriendo. Como veis aquí, pues en 2024 se tenían que hacer frente a pagos por más de 100.000 millones de dólares. Y uno puede pensar, bueno, pero 100.000 millones de dólares, ya esas cifras se me pierden un poco la cabeza, no sé si es mucho o es poco. Bueno, pues la economía de Argentina tiene un PIB de 600.000 millones de dólares aproximadamente al año. Claro, si pensamos que tienen que pagar solamente en un año 100.000 millones de dólares, pues cuidado, que sí es una cifra gigantesca. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso es la deuda bruta, lo que habría que ver es la deuda neta. Y bueno, alguien que dijera eso tendría razón, porque ahí, por ejemplo, tenemos deuda
en azul clarito veis esa deuda intransferible del Banco Central de la República Argentina y efectivamente esos son pues más de 10.000 millones de dólares. Los adelantos transitorios también, que deben ser unos pues 2.000 o 3.000 millones de dólares ahí, es decir, en total quizá probablemente deuda, pues entre el Banco Central y el gobierno hay unos 15.000 millones de dólares y esa es la deuda que os comentaba antes que se ha limpiado, que ahora ya prácticamente no queda nada en el Banco Central y lo que ha hecho el gobierno es simplemente salir a emitir deuda en los mercados y decir esa deuda que antes se debía al Banco Central ya no se debe. La deuda completa o la deuda consolidada del gobierno en realidad no ha aumentado, pero esos pagos ya no se tienen que hacer. Por lo tanto, bueno, la necesidad de pagos no es exactamente 100.000 millones de dólares o más de 100.000 millones, pero probablemente están en el entorno de los 80.000. Claro, otra vez, es 80.000 mucho poco, es una barbaridad para una economía que pues son 600.000 millones de dólares. Por lo tanto, bueno, esta herencia envenenada, evidentemente, pues lo que hace es que meta mucha presión al Banco Central y a las reservas para pagar esa deuda, que gran parte de ella, más de 35.000 millones, está en dólares. Es decir, este 2024 se tienen que hacer frente a pagos o a renovaciones al menos, tienen que conseguir financiación en otro lado si es que no quiere hacer los pagos, por un monto de más de 35.000 millones de dólares. Recordad, las reservas netas están, pues prácticamente, bueno, están en negativo en 5.000 y las reservas brutas están en 27.000. Es decir, hay que hacer más pagos que los dólares que hay en caja. En cualquier caso, pues justamente en julio, pues vino un pago relativamente grande, tanto a tenedores de deuda privadas como al FMI, de unos 3.200 o 3.300 millones de dólares. Y este pago, pues evidentemente implica que ha tenido que hacer una compra el Tesoro al propio Banco Central de esos dólares y al hacerle la compra, bueno, pues esos dólares ya no están ahí, se han transferido pues a los deudores. Por tanto, pues bueno, como veis, pues habían caído en más de 5.000 millones de dólares las reservas y tenemos las reservas netas y tenemos por un lado que los bonos BOPREAL, pues ahora parte de ellos, 2.000 millones de dólares, ya están emitidos a menos de un año, lo que quiere decir es que van restando las reservas netas, de ahí sacamos 2.000 millones de dólares y los 3.200 o 3.300 millones de dólares ya suman 5.300 de la deuda que se tiene que pagar en dólares, ya suman 5.300 millones de dólares. Por lo tanto, bueno, ya solamente por ese lado tenemos o podemos explicar la práctica totalidad de la caída de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, bueno, esto no es algo que sea una mala praxis del gobierno de Milei, sino simplemente pues está intentando pagar los desaguisados y los desastres que dejaron el gobierno anterior en forma de un gobierno, de un estado hiperendeudado y de una necesidad de dólares apremiante y unos dólares que no existían, que no existen, que no están en caja, que de forma neta se deben. Y bueno, este es el desastre que dejó pues el gobierno kirchnerista, este es el desastre al que tiene que hacer frente Milei. Tampoco es que pues Milei sabía a lo que iba y dijo que iba a poder arreglar esto y en parte se está arreglando esto, pero bueno, desde luego el desaguisado pues no se iba a solucionar en 6 meses y hay problemas y desde luego pues ese incremento gigantesco en las reservas era solamente al menos parcialmente un incremento que pues iba a tener no demasiado largo en el tiempo. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado déjame like, suscríbete al canal y déjame algún comentario. Y si quieres colaborar conmigo te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.